Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso para educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Muy buenas tardes, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy jueves 19 de octubre estamos junto a ustedes para compartir y conversar sobre experiencias pedagógicas y para también compartir con ustedes esta gran vocación y este gran llamado que tienen profesores y profesoras de nuestra comuna y de nuestro país, ¿cierto? Por la pedagogía. Queremos agradecer desde ya a toda la gente que se está conectando y también invitarles a que compartan la transmisión en sus redes sociales, a que puedan comentar, ¿cierto? Colocar me gusta, seguir nuestras redes, ya que es el puente principal que tenemos como programa para llegar a cada uno de ustedes. Agradecerle también a quienes hacen posible este trabajo, los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, junto al Departamento de Ciencias Básicas y la Dirección Comunal de Educación. Agradecer desde ya esta instancia y ya vemos a dos personas en pantalla que hoy día van a ser los protagonistas de este programa porque vamos a conversar en base a un proyecto, por así decirlo, ¿cierto? A una clase pública que se instaura para la reactivación de aprendizaje en matemáticas, ¿cierto? Una asignatura que en los colegios, en la universidad, requiere, ¿cierto? De muchas competencias, ya por así decirlo, y hoy día vamos a conversar en base a esta asignatura, a esta disciplina, y también, ¿cierto?, a esta reactivación de aprendizajes y a esta invitación que nos tiene, en este caso, los invitados que ya vemos en pantalla. En primera instancia, vamos a presentar a la profesora que vemos en pantalla, parte del Departamento en Didáctica, Currículum y Evaluación de la Escuela de Educación del Campus Los Ángeles. Le damos la bienvenida a la profesora Joana Espinosa. Bienvenida, profesora Joana. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Un gusto tenerla acá, profesora Joana. Y por otro lado, tenemos también a un profesor que es parte del Departamento de Didáctica, Currículum y Evaluación de la Escuela de Educación de nuestro campus, el profesor Sergio Morales. Bienvenido, profesor Sergio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo acá también. Y bueno, como siempre le digo a mi invitado, hoy día vamos a aprovechar la instancia que estén ustedes acá para conversar sobre el tema y también, ¿cierto?, para motivar a tantos docentes, ¿cierto?, a este mismo objetivo, que es la reactivación, ¿cierto?, de aprendizaje en matemáticas, desde esta conversación y de estas experiencias que Joana y Sergio nos van a comentar. Bien, vamos a partir, como lo hacemos cada programa, pidiéndole, ¿cierto?, a nuestro equipo audiovisual que nos informe y que nos mantenga, ¿cierto?, atento a todo el acontecer respecto al mundo de la educación. Así que nos vamos a ir a los avisos y noticias de esta semana y para eso quiero invitar a pantalla a Ana María Maureira, quien hoy día nos va a presentar, ¿cierto?, las noticias. Ana. Muchas gracias, Luis. Primeramente, saludar a nuestros invitados del día de hoy, la profesora Joana Espinosa y el profesor Sergio Morales, así también como saludar a cada uno de los que están escuchando y viendo esta transmisión por Facebook y a aquellos que la verán posteriormente en YouTube, y así también a cada uno de mis compañeros de Yo elegí educar que están presentes en el día de hoy. Durante esta semana tenemos bastantes noticias, avisos y efemérides importantes que les voy a compartir a continuación. En la primera noticia que tenemos, extraído desde la tercera, tenemos esta que se titula Sistema de Admisión Escolar 2024. Revisa con el RUT los resultados de las postulaciones. El Sistema de Admisión Escolar 2024 publicó los resultados de las postulaciones realizadas hasta el 4 de septiembre de este año, en donde los padres o los tutores legales solicitaron el ingreso de sus hijos a establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados que fuesen de su preferencia. Esta información de los resultados estará disponible desde este jueves 19 y podrá ser revisada hasta el próximo miércoles 25 de octubre. Este es el periodo en el que ellos podrán aceptar o rechazar el resultado.
Tienen tres opciones: aceptar el resultado y activar la lista de espera en caso de que el niño no haya quedado seleccionado en el colegio de mayor preferencia, o simplemente rechazar el resultado. Esto lo pueden revisar en la página www.sistemadeadmisionescolar.cl. Luego tenemos en nuestros avisos, este es de Vicerrectoría de Relación Institucional y Vinculación con el Medio de la Universidad de Concepción. Tenemos este proyecto llamado Promoviendo el Conocimiento del Reino de los Hongos en las comunidades de Ñuble y Biobío. Este es dirigido a recolectores o juntas de vecinos, estudiantes y público en general. Son charlas y stands sobre el reino de los hongos dirigido a todas estas personas que les mencioné anteriormente. Se realizará el miércoles 25 de octubre a las 10:30 en el Auditorio Manuel Río Seco de nuestra Universidad de Concepción. Las inscripciones la pueden hacer a través del código QR que se encuentra en el afiche, y para mayor información están los emails de ahí al lado, angmachuca@udec.cl y danielchaves@udec.cl. Luego tenemos un ciclo de conversatorios gestionado por nuestro Departamento de Ciencias Básicas de nuestro campus Los Ángeles, en el cual existen tres tipos de charlas. Esta semana serán la de interdisciplina, realizada por la doctora Carola Bruna y el doctor Jaime Wincahue, el lunes 23 de octubre a las 11 horas en nuestro Auditorio Manuel Río Seco. Y también el jueves 26 de octubre tendremos el titulado Resolución de Problemas y Argumentación en Matemática, que lo realizarán el doctor Eugenio Chandía y el doctor Manuel Goizueta. Este será a las 16:30 horas en nuestro Auditorio Ronald Ra. Para mayor información pueden contactarse con el email de ernestinaflores@udec.cl o bien al número que sale ahí en pantalla. En nuestro siguiente aviso tenemos esta primera clase pública que se realizará en la comuna de Los Ángeles, en el Teatro Municipal, en calle Colo Colo 484, este martes 31 de octubre, entre las 2 y las 6 de la tarde. Este es un estudio de clases para la enseñanza de la suma de fracciones de igual denominador desde el enfoque de resolución de problemas. Una experiencia de coenseñanza en un cuarto básico, que estará implementada por el profesor David Vázquez, Catalina Pérez, de la Escuela España de 870. Luego tenemos esta charla, que es una invitación desde la Unidad de Investigación e Innovación y Gestión de Proyectos de nuestro campus, perteneciente a un ciclo de charlas sobre ciencia e historia natural de Chile. En esta ocasión, el 25 de octubre a las 11:20 en el Teatro Municipal, tendremos al doctor Walter Silfeld, investigador Fundación Torquemada, que nos hablará de las nutrias de Chile, mamíferos desconocidos y en peligro de conservación. Se pueden inscribir en el link que aparece al final del afiche o bien escaneando el código QR que también sale en este afiche. Luego tenemos las efemérides de la semana, en donde este lunes 16 de octubre se celebró el Día del Profesor. Este día nace en nuestro país el 16 de octubre de 1974 y es un evento que marcó el hito de esta fecha en la fundación del Colegio de Profesores de Chile, una institución que tiene como objetivo defender y representar a los docentes de todo nuestro país. Así que desde Yo Elegí Educar, todo nuestro equipo les deseo y les sigue deseando un feliz Día del Profesor a aquellos que aún se siguen celebrando, y agradecerles también a todos aquellos que están estudiando para ejercer como profesor en el día de mañana, que es una muy linda profesión, por así decirlo. Esas serían todas las noticias, avisos y efemérides de esta semana. Y volvemos contigo, Luis. Muchas gracias, Ana María. Gracias por todos los avisos y noticias de esta semana. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con la entrevista, ¿ya? A nuestros invitados. Y vamos a hablar en sí de esta disciplina, ¿ya? Una disciplina que se ha vuelto, o ha tenido un paradigma, ¿cierto? Que dentro de los estudiantes una de las más difíciles, ¿cierto? En los colegios, ¿ya? Y me gustaría partir contextualizando un poco, ¿ya? En base a los desafíos que hoy existen en la enseñanza de las ciencias. Pero antes de eso, preguntarle al profesor Sergio,
En este caso, ¿cuáles son las competencias que intenta formar, por así decirlo, la educación de las matemáticas? Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad en Chile lo que nosotros hemos estado haciendo, por lo que el currículum nacional nos pide, es abordar objetivos curriculares. Ya estos objetivos están asociados a tripletas que contienen una base de conocimiento, una base de habilidades y una base de actitudes. En cuanto a las habilidades matemáticas, se ha focalizado fuertemente en lo que tiene que ver con la resolución de problemas. Esa es una de las principales que se está desarrollando. También se tiene la habilidad de modelar, la habilidad de modelación, que está asociada a interpretar ciertos fenómenos de la realidad, representarlos matemáticamente para poder resolver las problemáticas en ese mundo matemático y posteriormente, en función de los resultados que se obtienen ahí, interpretar nuevamente esa problemática real. También se ha profundizado en lo que tiene que ver con la representación y la comunicación. Esas son algunas habilidades claves que están asociadas con las competencias matemáticas. Sin embargo, hay algunas competencias particulares relacionadas con las habilidades del siglo XXI que son sumamente relevantes a nivel global y que actualmente se están desarrollando, como lo son el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la colaboración, todas competencias que son claves para enfrentar los trabajos del futuro. Actualmente tenemos como desafío a los profesores aprender más acerca de los componentes de estas habilidades, acerca de cómo poder desarrollarlas, cómo poder promoverlas en la sala de clase. Estamos en proceso de desarrollo, así que tanto los investigadores como los profesores estamos aprendiendo al respecto. Exactamente. Profesora Joana, en esta misma línea me gustaría preguntarle, ¿por qué hablamos de reactivación de los aprendizajes en matemáticas? ¿Hay alguna problemática que les hizo pensar en esta reactivación? ¿O es porque ustedes sugieren de que debe existir esta reactivación en base a las necesidades que hoy día tiene el estudiantado? El micrófono. Perdón, sí, ahora sí. Efectivamente, lo que es la reactivación de aprendizaje es un programa ministerial que efectivamente lo que busca es reactivar los aprendizajes en las asignaturas clave. Dentro de ellas tenemos lo que es matemática, ¿ya? El que hoy día estemos trabajando en una clase pública, considerando la reactivación de aprendizaje en matemática, tiene que ver efectivamente con las necesidades que se han devengado a partir de, bueno, una, la pandemia, y otro es toda la necesidad o las dificultades que se han venido arrastrando por años. Por ejemplo, los resultados del CIMSS este año dieron cuenta que efectivamente los resultados en aprendizaje en matemáticas se vieron mucho más disminuidos, y lo que es más terrible es que aumentó la brecha entre el aprendizaje de las matemáticas entre mujeres y hombres, ¿ya? Entonces, atendiendo a esta problemática, efectivamente es necesario actuar. Y una forma de actuar es precisamente generar acciones que permitan a los profesores sentarse a reflexionar, a pensar y a proponer estrategias de enseñanza que tengan mayor impacto. Sí, sin duda, yo creo que es ultra necesario y que bien que se está iniciando con actividades concretas esta reactivación ya, de forma de difundir principalmente que se necesita una reactivación, y segundo también para complementar cierto el conocimiento de tantos especialistas en matemáticas que necesitan cierto fortalecer estas herramientas de enseñanza. Me gustaría preguntarle a ustedes, Sergio, si nos pudiera contestar en base al conocimiento que tiene, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los estudiantes al momento de querer aprender matemáticas? Sí, mira, Luis, pienso que uno de los desafíos se refleja de alguna manera en uno de los comentarios iniciales que tú mencionabas, que, bueno, tú decías que las matemáticas son una de las asignaturas más difíciles. Entonces, inmediatamente en tu discurso emerge, de alguna manera, una creencia que tú tienes hacia la matemática, probablemente que has construido durante todo el proceso de escolarización, y es que muchas veces los profesores a veces quizás por el enfoque de enseñanza, por las mismas concepciones que nosotros tenemos, promovemos un miedo hacia las matemáticas o un temor. Ya existen datos concretos que evidencian que existe ese temor en una población importante, y ese temor nos limita. Finalmente hay cuestiones emocionales de por medio que generan actitudes en nosotros, actitudes que no promueven justamente el desarrollo de la creatividad, que se puede manifestar en miedo,
Entonces, estas actitudes asociadas, por ejemplo, a disposiciones positivas hacia una cierta acción, nos dicen, por ejemplo, ante el planteamiento de una tarea, nos dicen, oye, ten cuidado, si tú la tratas de abordar, puede que te equivoques y eso tiene una connotación negativa para nosotros en general, ¿verdad? Dependiendo de cómo hemos sido educados. Entonces existen muchas concepciones negativas que los estudiantes van construyendo desde los primeros años por las distintas experiencias que han tenido. Desde ese punto de vista, a veces enfoques quizás centrados en considerar el error como una fuente de aprendizaje son clave para que los estudiantes entiendan que sus errores también son oportunidades valiosas para construir nuevos conocimientos, no solo para uno, sino que también para otros. Entonces, enfoques como esos pueden ayudar a que los profesores, bueno, vamos ayudando a los estudiantes a enfrentar dificultades en la matemática. Hay otros temas también que tienen que ver con, también muchas veces con la manera en que enseñamos la matemática, o con la manera en que los mismos apoderados a veces buscan enseñar la matemática, y es que tenemos una tendencia a verla como algo muy lejano en la realidad. La vemos como un objeto de estudio, un ámbito del estudio que es ajeno al mundo real. Y desde ese punto de vista cuesta que los estudiantes se conecten, se vinculen con ella, se sientan comprometidos y deseen quizás aplicarla. No ven muchas veces esa aplicación, y ahí también hay desafíos importantes que nosotros buscamos abordar, por ejemplo, con instancias como la clase pública. En esa instancia nosotros generalmente, junto con los profesores, promovemos el diseño de clases que tienen un vínculo con la realidad, clases donde los estudiantes se entusiasman por el estudio de las matemáticas, donde disfrutan. Esas son algunas cosas que los profesores que participan en clases públicas buscan promover. A veces les resulta y a veces no, pero justo estas clases públicas son instancias para que los profesores discutan con aquellos que lo observan y puedan eventualmente aprender cómo mejorar clases bajo estos enfoques y al mismo tiempo, bueno, puedan pulir sus técnicas de enseñanza y fortalecer los aprendizajes y el gusto de los estudiantes por esta ciencia, que es la matemática. Así es. Muchas gracias, profesor Sergio, por su respuesta. Me gustaría preguntar a la profesora Joana, en base a esto que hemos escuchado, yo tengo amistades que son profesores de matemática y comentan siempre de que es mucho lo que exige el currículum pasar en matemática. Y a la hora de priorizar, no saben priorizar, o sea, como que se prioriza, pero necesitan de la otra cosa para conectar eso. Entonces, al final es como que hay un nudo, siento yo a veces, muchas veces los profesores, para poder enseñar esto. ¿Usted cree que se abarca mucho contenido en la enseñanza de las matemáticas si estamos hablando, por ejemplo, en educación media? Ya. Mira, yo te podría responder educación básica, porque específicamente ahí está mi área de trabajo, de expertise. Sí, efectivamente el currículum es muy amplio, ¿ya? O sea, el cumplir con todos los objetivos que tiene las asignaturas es muy complejo. Más bien cuando hay todas estas creencias que bien comentaba Sergio, que los estudiantes ya, como tú lo planteaste en un principio, ya tienen ciertas barreras para poder aprender matemáticas. Y pasar esa barrera, eso es lo más complejo, ¿ya? Entonces, ahí es muy importante las estrategias que se utilicen, pero también este currículum, que es muy cargado de contenido, también ayuda poco, ¿cierto?, para poder trabajar y darle el tiempo y dedicación que corresponde a cada uno de los contenidos. Por lo tanto, entendemos que ahora a través del Ministerio se está impulsando ajustes curriculares, ya van a existir nuevas bases curriculares que entiendo que van a tener una orientación mucho más interdisciplinaria. Por lo tanto, eso también permitiría un poco despejar, ¿cierto?, toda esta gran acumulación de contenidos que pudiéramos abordarlo a nivel de todas las asignaturas, y por lo tanto creo que eso va a ser una buena vía para poder resolver este tema, ¿ya? Pero sin duda la sobrecarga que hay de contenido es muy difícil abordarlo, y los profesores de matemáticas lo demandan así. O sea, efectivamente es difícil trabajar tantos contenidos en tan poco tiempo de escolares. Claro, me da la sensación también de que cualquier estrategia o herramienta se agota en base al tiempo, ¿ya?, que hay por pasar los contenidos que corresponden. Me gustaría preguntarle, esta es una pregunta para los dos, porque me imagino que los dos tienen diferentes estrategias o metodologías.
¿Cuáles son las que ustedes recomiendan en base a lo que ustedes han observado, ¿ya? Por eso lo digo en base a sus experiencias, ¿ya? Que permiten motivar el aprendizaje en las matemáticas en el aula. Profesor Sergio. Muchas gracias. Un enfoque que hemos estado promoviendo, particularmente en este caso desde la UDEC y también desde un grupo de estudio de clases. Ustedes lo pueden buscar como grupo de estudio de clases en Google y les va a aparecer como primera opción un grupo que lleva aproximadamente 13 años profundizando en el estudio de clases. Tenemos muchos productos como planes de clases, hay muchos productos interesantes que pueden encontrar los profesores ahí. Lo conocemos como GEC. Esa es la sigla. Y el enfoque que hemos promovido es el enfoque de resolución de problemas. Nosotros hemos sido formados desde el enfoque de resolución de problemas japonés, que básicamente promueve un estilo de clase en la cual la clase completa gira en torno a una tarea central, una tarea que tiene el enfoque, tiene el estatus de problema. Y esto quiere decir que los estudiantes no tienen los conocimientos previos necesarios para abordarlo directamente. Por lo tanto, hay una demanda cognitiva que hace que los estudiantes se involucren. A su vez, este estilo de clase considera como un componente muy importante componentes relacionados con lo afectivo. Por lo tanto, esta tarea central, que es la tarea sobre la cual gira la clase, es una tarea que involucra al estudiante en las tareas, o sea, en la actividad matemática, permite que él realmente pueda movilizar los conocimientos previos que tiene. Entonces, bajo ese contexto, el estudiante siente que efectivamente puede hacer algo con lo que sabe. Lo interesante también de estas tareas, de esta tarea central, de este problema, es que muchas veces tienen distintas estrategias de resolución. Y eso permite, además, abarcar la diversidad, porque dentro del aula tenemos, bueno, distintas personas con distintas ideas, distintos intereses, distintas maneras de pensar. Entonces, tareas con estas características permiten que cada uno, desde sus cualidades personales, pueda plantear una alternativa. Además, este estilo de clase tiene una estructura bien definida, en la cual, por ejemplo, se presenta el problema, lo abordan en unos momentos de manera individual, tienen la oportunidad de conversar con sus pares de manera libre, sin intervención del profesor. Son clases donde los estudiantes aprenden que lo que ellos dicen es importante y si se equivocan, también es importante, porque es una fuente de aprendizaje. Y posteriormente hay un momento donde el profesor solicita o invita, en algunos casos también, a que los estudiantes compartan sus estrategias de resolución. Entonces, en el pleno de la clase se generan instancias de comunicación, de argumentación colectiva también, en la cual los estudiantes comparten sus ideas y confrontan también algunas hipótesis que puedan plantear acerca de la resolución, y de esa forma ellos van aprendiendo no solo del producto individual que generaron, sino que también van aprendiendo de las diferentes estrategias, de las diferentes representaciones que sus mismos pares fueron generando. Entonces, es una instancia donde finalmente la tarea del profesor es proveer de tareas interesantes, fuertes en términos afectivos, fuertes en términos cognitivos, pero también de mantener esa exigencia cognitiva en el trabajo individual, en la puesta en común, para que en conjunto, al final de la clase, se llegue a una conclusión coherente, por supuesto, con los objetivos que el profesor se ha planteado. Este estilo de clase es un estilo que hemos estado promoviendo. No son clases... no es un enfoque que uno tenga que promover como profesor en todas las clases, es muy difícil hacerlo, pero sí es un enfoque que permite profundizar bastante y generar un conocimiento bastante profundo y sólido en cuanto a aspectos conceptuales. Y eso es importante porque delante cuando nos preguntaban por la cantidad de contenidos que hay en términos curriculares, claro, puede que existan muchos, pero el inconveniente puede ser que estos contenidos, estos conceptos están encadenados. O sea, se trata de extensiones conceptuales, las cuales para adquirir un concepto tú necesitas subconceptos que son la base para ellos. Entonces, este enfoque de clases permite que tú alcances una comprensión conceptual y de alguna forma construyes bases para poder avanzar de una manera más eficiente. Ese es un enfoque que hemos estado promoviendo, por lo menos desde el GEC y ahora también desde la UDEC. Y es un enfoque bastante prometedor y justamente el enfoque que vamos a compartir en la clase pública el 31 de octubre. Muy bien, muy bien. Excelente. Gracias, profesor Sergio. Profesora Joana, ¿usted qué metodología de estrategia nos puede compartir? Mira, bueno, estamos trabajando con la misma metodología que mencionó Sergio,
pero efectivamente creo que hay algunos aspectos que son importantes a la hora de elaborar o crear, ¿cierto?, alguna estrategia, y que tiene que ver efectivamente que toda actividad de aprendizaje que desarrolle un profesor debe considerar los intereses de los estudiantes, ¿ya? También el contextualizar es muy importante, el poder generar actividades en que los estudiantes entiendan el para qué van a utilizar estos contenidos que uno les enseña, que en realidad dicen, pero ¿qué me sirve en la vida diaria? ¿Ya? Que eso quizás que de repente queda desconectado lo que yo enseño respecto a cómo me va a servir en mi vida, a futuro o en lo inmediato. Entonces creo que para poder desarrollar una estrategia de enseñanza hay aspectos que son importantes de considerar. Por ejemplo, las dificultades que tienen los estudiantes a la hora de aprender algún contenido, anticiparse a un profesor con experiencia en el aula, por lo general, puede anticiparse a las dificultades que presentan los estudiantes a la hora de aprender un contenido. Y eso lo hemos podido vivenciar también ahora en el desarrollo y el estudio de clase. Con la escuela que estamos trabajando, efectivamente los profesores han podido anticipar ciertas dificultades que tienen sus estudiantes, ¿ya? Y ahí emerge un poco lo que es el rol del profesor como investigador, que también hay que considerar que el profesor, cierto, es una persona que enseña, pero también es una persona que tiene un rol de investigador, porque todo lo que va recogiendo en la sala de clases se tiene que llevar a una reflexión y a construir ciertas nuevas estrategias a partir de, obviamente, del contexto, de la necesidad que tienen sus estudiantes, de los intereses. Así que eso, más que promover estrategias, ¿cierto? Como promover muchas, hay aspectos esenciales a la hora de generar cualquier estrategia. Exacto. Como ese, por ejemplo. Exactamente, ir conectando, ¿cierto?, con la realidad de los estudiantes y hacerlos partícipes del aprendizaje. Yo creo que eso también suma, así que agradecerles a ambos por compartir, ¿cierto?, su experiencia y esta estrategia, mejor dicho, ¿cierto?, para poder llevar este aprendizaje de las matemáticas. Bien, vamos a irnos ahora con la entrevista de esta semana y quiero invitar a Jan Delgado a que se una con nosotros para que nos comente quién va a ser el entrevistado de esta semana. Jan. Gracias, Luis. No puedo partir sin antes saludar a nuestros invitados y saludar a la audiencia. Como tú lo has dicho, esta semana yo traigo un nuevo capítulo de esta sección, ya no tan nueva, ya llevamos todo el año trabajando en esta sección y se llama, por si alguno no lo recuerda, yo dije sí a educar. Y consiste en pequeñas entrevistas realizadas a estudiantes de pedagogía de cualquiera de las pedagogías que hay en el campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción, y tiene como objetivo que ellos nos cuenten por qué decidieron decir sí a educar y cuáles son las metas que como futuros docentes estos tienen. Veámoslas. Me llamo Amanda Ramos, estudio pedagogía en inglés, voy en tercer año de la carrera y estudio en la Universidad de Concepción. Personalmente creo que es necesario aprender inglés debido a que vivimos en una sociedad, en un mundo muy globalizado, por lo cual la mayoría del contenido que se puede ver, ya sea en internet o en redes sociales, generalmente es originalmente en idioma inglés, por lo cual es una necesidad a este punto ya, y además aprender idiomas enriquece la cultura de cada persona, así como de la sociedad en general. Una de las habilidades más importantes que debería tener un docente es la habilidad de escuchar. Ser una escucha activa también, si es necesario tomar acciones frente a lo que nos pueden decir los alumnos, los apoderados o otros colegas, poder tomar cartas en el asunto. También ser un mediador, ya sea entre los conocimientos y los estudiantes, o un mediador de problemas que se pueden generar dentro de cada curso, porque todas las realidades son distintas. Y también un docente necesita ser empático frente a cualquier situación, ya sea de estudiantes o de apoderados. Ahí estaba entonces la entrevista realizada a esta estudiante de pedagogía en inglés. Y le mandamos un saludo a todos los estudiantes de la carrera de pedagogía en inglés y le agradecemos a Jan por habernos compartido esta entrevista de esta semana. Ya es bonito escuchar a quienes sueñan con la educación y a quienes creen en la educación. Motiva
¿cierto? Yo creo que nos da el empuje de decir, sí, esto sirve y esto tiene un impacto y muchos creemos en esto y yo creo que cuando se genera una gran masa, se logran los resultados que queremos. Ya, así que muy bonito ahí de la estudiante de pedagogía en inglés. Y bueno, me gustaría que nos vayamos a lo que vinimos, ¿cierto? A la clase pública directamente. Le voy a preguntar primero a uno el objetivo y al otro le voy a preguntar que nos cuente dónde se va a realizar, cómo se va a realizar, qué van a hacer, ¿ya? Sergio, si nos pudieras comentar, ¿cuál es el objetivo que tiene esta clase pública? Bien, voy a compartir parte del objetivo, lo puede complementar Giovanna, voy a agregar la otra parte, pero uno de los objetivos tiene que ver desde el punto de la formación de profesores, formación tanto inicial como continua, tiene que ver justamente con construir instancias en las cuales podamos avanzar colaborativamente en la formación. Tiene que ver con generar instancias en las cuales nosotros los profesores nos hagamos cargo de nuestra propia formación y donde podamos colaborar de manera horizontal, tanto profesores del sistema escolar como académicos. Entonces, justamente en esta clase pública, lo que vamos a hacer es presentar una clase que ha sido diseñada por profesores de la escuela. Son profesores de la escuela de España, que conjuntamente, en este caso con la profesora Joana, conmigo, con estudiantes de pregrado, estuvimos trabajando en el diseño de una clase que hemos implementado, la hemos probado en otros cursos, nos ha fallado, la hemos mejorado, ha estado en un proceso de mejora continua. Entonces nosotros esperamos compartir esa clase, ver cómo funciona y justamente recibir retroalimentación, o sea, sentarnos en ese espacio y escuchar qué es lo que tienen que decir nuestros colegas acerca de esta propuesta, qué aspectos pueden rescatar de ella, qué aspectos es necesario mejorar aún. Entonces, en esta clase pública el objetivo justamente es generar una instancia de profesionalización elaborada justamente por los profesores, por los estudiantes de pedagogía. Tiene que ver con eso. Al mismo tiempo existen otras intenciones asociadas, por ejemplo, a la reactivación, que es lo que podría quizás profundizar Joana. Muchas gracias, Sergio. Joana, el micrófono es tuyo. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente estamos atendiendo, ¿cierto?, a lo que es el programa de reactivación, pero también uno de los objetivos es proporcionar o promover prácticas de trabajo colaborativo, ya que sabemos que hoy día tenemos la Ley 20.903 que dentro de sus requerimientos para el desarrollo profesional docente tiene dentro de sus ejes lo que es el trabajo colaborativo, que los profesores trabajen entre ellos para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Ya, efectivamente, el estudio de clase es un método que permite el trabajo colaborativo, que lo promueve. Efectivamente, la experiencia que hemos tenido hasta ahora ha sido muy enriquecedora porque efectivamente hay una promoción de lo que es el trabajo colaborativo. Tenemos un grupo de profesores muy motivados, muy comprometidos con lo que se está haciendo. Y hoy día, cuando vemos lo que es los resultados de la evaluación docente, encontramos que uno de los ejes más descendidos, o digamos las dimensiones que tienen más dificultades los profesores, precisamente es el trabajo colaborativo. Hoy día los profesores tienen muchas dificultades para trabajar entre ellos, entre pares, y impulsar esta acción de estudio de clase, y concluyendo con una clase pública, porque esto, quizás todos vamos a ver una clase pública, pero en realidad hay todo un trabajo previo que se está haciendo para poder presentar esta clase, ¿ya? Y este trabajo previo consiste precisamente en llevar a cabo acciones que son de trabajo colaborativo, en donde vamos a terminar con una clase hecha, ¿cierto?, diseñada por profesores e implementada varias veces, hasta lograr tener una clase ya, podríamos decir una clase sin observaciones, una clase ajustada, en donde el público también va a poder dar su opinión y decir, efectivamente, esta clase cumple o podemos mejorarla más todavía, ¿ya? Pero el foco principal es la reactivación, el promover prácticas de trabajo colaborativo y que obviamente le permita a los profesores adquirir herramientas de profesionalización que son parte también del desarrollo profesional docente que hoy día exige la Ley 20.903. Excelente, excelente. Más claro imposible. Muy bien. Ahí están los objetivos plasmados. Sergio, coméntanos cuándo va a ser, dónde va a ser, quiénes pueden ir y todo. Ya, ¿sabes qué? Me gustaría quizás hacer referencia a qué, porque Joana ha mencionado el estudio de clase y hemos hablado también de la clase pública.
pero no hemos explicado de qué se trata cada uno y cuáles son las diferencias que tienen. En realidad, si me permites abordarlo, Sí, por supuesto. nosotros hemos estado promoviendo algo denominado estudio de clase, aquí en Chile lo llamamos de esa forma, que es originario de Japón, se llama Yugyu Kenyu. Y es una práctica de profesionalización, es una actividad científica desarrollada por profesores al interior de una escuela. Es muy interesante porque justamente permite que los profesores adquieran un rol profesional, permite que ellos construyan sus propios conocimientos en relación a teorías de enseñanza. Entonces, es una práctica en la cual los profesores se reúnen, identifican objetivos críticos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, o a veces algunas problemáticas propias de la escuela, como por ejemplo la desmotivación, y conjuntamente diseñan clases que aborden esos objetivos, se hacen responsables de esas problemáticas. Entonces lo que genera como producto es un plan de clases, una planificación que uno de los integrantes de ese grupo implementa en un curso y entre el resto de los profesores lo observa. Una vez que finaliza esa implementación y observación, los profesores se reúnen nuevamente, bueno, quien implementó la clase da su parecer en cuanto al cumplimiento de los objetivos, los aspectos que cree que deben ser mejorados, y posteriormente el resto de los integrantes también hace lo mismo. Plantean una postura crítica en función de lo que ellos mismos planificaron, ven qué cosas funcionan, cuáles no, y reformulan esta planificación, este plan de clases. Una vez que está reformulado, otro integrante del grupo lo implementa en un curso diferente y ven si es que esta vez logran tener un mayor dominio de la clase y logran acercarse de una manera más eficiente al objetivo que se habían propuesto. Este proceso permite que los profesores vayan desarrollando habilidades de enseñanza más eficientes, vayan desarrollando conocimientos disciplinarios, en este caso matemáticos, conocimientos pedagógicos, conocimientos didácticos, que no solo están enfocados en esa clase, que son más transversales. Ese proceso se llama estudio de clases y genera como producto esa planificación, pero otro producto es una clase pública. Cuando este proceso de diseño, implementación y mejora ha llegado a un estado en el cual los profesores consideran que la clase es estable, es decir, que cumple con los objetivos y que las hipótesis que ellos han planteado en el plan se cumplen, en algunos casos ellos deciden compartir esta clase con la comunidad, con otros colegas. Y la manera de compartirlo es en una clase pública. Y ese es el evento del cual tú nos estás preguntando. Entonces, esta clase pública es un espacio donde los colegas van a compartir con otros lo que han estado desarrollando durante un semestre para mostrarles aprendizaje que han generado, pero también para recibir retroalimentación de otras miradas. Mira que bien, yo no sabía eso. Lo aprendí ahora. Qué buena explicación, profesor Sergio, qué bueno que lo haya dicho porque tiene mucho sentido para darle sentido a la gente que está oyendo, ¿cierto? De cuál es el producto final que verían en esta clase pública, ¿cierto? Todo el proceso es como que si estuviera más que revisado, por así decirlo, más que comprobado, ¿ya? Qué bueno que exista esta instancia. Y ahora sí, ¿dónde va a ser esto? ¿Quiénes pueden ir? Profesora Joana, si usted nos pudiera comentar, ¿cuánto cuesta la entrada? La entrada es gratuita. Eso es lo Muy bien. mejor. Eso Ya, y lo otro que quisiera agregar, que creo que Sergio no lo mencionó, que también es muy importante y que es relevante para quienes van a ir, que esta clase pública se va a hacer en coenseñanza. ¿Qué quiere decir en coenseñanza? Que va a ser realizada por 2 profesores, una educadora diferencial y un profesor de educación básica, ¿ya? Porque hoy día también el desafío está en articular el trabajo del equipo de aula. Entonces, lo que vamos a hacer precisamente es modelar cómo debería ser una clase entre un educador diferencial y un profesor de educación básica. Así que también hay otro aprendizaje que vamos a incorporar a esta actividad. La clase pública se va a realizar el 31 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el Teatro Municipal de Los Ángeles. La invitación está abierta a todos los profesores de la Comuna de Los Ángeles, de las escuelas municipales. Está circulando un enlace por las redes sociales donde se pueden inscribir porque es con previa inscripción. Y además, ese mismo día, paralelo a esta actividad, va a estar ocurriendo una feria literaria que también tiene que ver con la reactivación de aprendizaje, que es un trabajo que se ha desarrollado en articulación con la Dirección Provincial de Educación y el Departamento de Educación de Los Ángeles. Que es importante resaltar que este trabajo es un trabajo de vinculación entre lo que es la universidad
con el Departamento de Educación y el Departamento Provincial de Educación. Ya que sin ello no habíamos podido a lo mejor hacer posible esta actividad, han sido pieza clave en todo lo que hemos desarrollado. Y bueno, afuera del teatro va a estar ocurriendo esta feria que está completamente abierta a la comunidad. Queremos abrir la educación a la comunidad, que las familias, la gente que circula por la calle, se informe sobre lo que ocurre dentro de la escuela. Y precisamente eso es lo que va a ocurrir ese día en la calle Colo Colo, entre Colo Colo, Valdivia y Colón. Aviso que va a estar cortada la calle ese día, a partir de las 12 del día. Así que afuera vamos a tener esa feria y adentro vamos a estar realizando la clase pública. Está abierta la invitación para profesores y además para estudiantes de pedagogía de nuestra universidad que también ya se están inscribiendo para asistir. No sé qué otra información más les podría entregar, pero los dejo cordialmente invitados. Es una oportunidad que no se pueden perder. La apuesta es que va a ser la clase pública más grande de Chile. No había tenido una convocatoria tan grande las que se habían hecho, así que por lo tanto estamos esperanzados que vamos a llenar ese teatro. Se tiene que llenar, se tiene que llenar. Excelente, muchas gracias, Joana, gracias, Sergio, por esta invitación, por hacerlo, por difundirlo también, que eso es importante, llegar al público objetivo, ya que son los profesores, los estudiantes. Así que nada, sin duda, divulgación científica, aprendizaje por todos lados vamos a tener sí o sí en esta clase pública. Muchísimas gracias a ambos y ahora nos vamos a ir a las redes sociales de nuestro programa. No sé si Valeria está por ahí para que pueda conectarse con nosotros y comentarnos qué hay en las redes de nuestro programa. Valeria. ¿Está Valeria? ¿No está? O no, me avisan que todavía no está. Ya, así que vamos a esperar un poquito de redes, pero desde ya hay gente que está comentando, así que sigan comentando, vamos a leer los comentarios. Es importante esa retroalimentación, sobre todo para nuestros invitados. Si quieren hacerle alguna pregunta también, hágansela. Quisiera preguntarle ahora de la índole un poquito más personal. Yo no sé si han visto algún capítulo de Yo Elegí Educar, pero nosotros siempre le preguntamos a nuestros invitados la motivación que tuvieron para dedicarse a este mundo de la educación, ya, porque en algún instante de sus vidas pasó por su cabeza estudiar y dedicarse a ser profe, ya, y queremos saber cuál fue esa motivación, cómo lo llevó finalmente el camino a dedicarse a este mundo maravilloso que es educar. Si nos pudieran comentar cada uno su historia. Comenzamos con Sergio. Gracias. ¿Por qué decidí ser profesor? Mira, yo pienso que debe ser una idea común. En realidad, uno siendo joven quiere cambiar el mundo. Sí, siendo joven recuerdo que veía como una posibilidad de aportar, de hacer aportes desde la educación. Además que recuerdo haber observado a mis compañeros de curso que se esforzaban harto a veces en estudiar. Se quedaban hasta tarde trabajando en enseñanza media y a veces le iba mal igual. Entonces, a mí me interesaba poder aportar con estudiantes como ellos que les costaba a algunos de mis compañeros, pero se esforzaban igual y trabajaban juntos y disfrutaban de la instancia. Yo creo que ellos fueron personas que me motivaron a estudiar esto. Y bueno, las matemáticas siempre me llamaron la atención. En la física, cuando estudiaba física también me gustaba las relaciones matemáticas que se establecían, los procesos de modelación que habían en ese ámbito. Y yo diría que otra cosa que me interesó harto, que cambió el rumbo, porque finalmente me dediqué a la formación de profesores y me incliné hacia el ámbito de educar, pero educar en un ámbito diferente. Y es que una vez visité por casualidad un teatro. Entré y había un montón de gente y en el fondo, abajo, había una sala de clase montada y había una persona haciendo una clase. Por casualidad, llegué a una clase pública. Y cuando miré, me llamó la atención y me quedé observando. Y fue sumamente impresionante porque yo veía que el profesor hacía su clase y era muy extraño porque yo me daba cuenta que el profesor sabía todo lo que iba a ocurrir. Los estudiantes se equivocaban y me daba cuenta que ya sabía cuál era el origen del error, sabía que ese estudiante se iba a equivocar
y me daba cuenta que las preguntas que él planteaba efectivamente ayudaban a que los estudiantes se dieran cuenta de sus errores y pudieran salir de ahí. Y se daban cuenta de eso y además aprendían cómo solucionarlo. Entonces, este profesor tenía un control tan absoluto de la clase que yo no entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Después, profundizando, me di cuenta que esta clase pública había sido diseñada en el marco del estudio de clases. Entonces, ese dominio tan absurdo, porque era un dominio muy grande que tenía el profesor de la matemática, del pensamiento de sus estudiantes, de los errores, de todo, se debía a que él practicaba estudio de clases. Esa fue una instancia muy valiosa para mí, la tuve en tercero de pregrado. Me pude encontrar con esa situación y a partir de ahí cambió mi concepción de qué significaba ser un profe. Empecé a entender que estaba muy relacionado con la investigación. Ser profesor no estaba asociado solamente a un arte, implicaba investigar, recoger datos, tomar sus decisiones en función de los datos, entender el pensamiento matemático de los estudiantes. Era algo muy complejo. Esas fueron algunas instancias interesantes que quizás podrían explicar en parte la pregunta que planteabas. Instancias significativas porque deben haber sido de motivación también para dedicarse a esto, una tarea ardua. Y quisiera preguntarle a la profesora Joana ahora cómo fue su historia, cómo se dedicó a este mundo de la educación. Sí. Bueno, lo mío no surge de un acto tan solidario como Sergio pensando en los compañeros que más le costaba. Lo mío más bien nació por mi experiencia como alumna, ¿ya? Yo hasta séptimo año básico tenía la misma creencia que Luis Francisco. Pensaba que las matemáticas era para algunos y para otros definitivamente no habíamos nacido para las matemáticas, ¿ya? Y resulta que en octavo año tuve una profesora que me inspiró, y una profesora que efectivamente generó un impacto potente en mí cuando logré resolver mi primer ejercicio de matemáticas sola, ¿ya? Y en ese momento me empezó a gustar la estrategia que ella utilizaba, la cercanía que tenía, el cómo se preocupaba que nosotros aprendiéramos, y empecé como una admiración y me empecé a inclinar hacia las matemáticas. Me gustó, a pesar que hasta el año anterior las detestaba, ¿ya? Y luego en enseñanza media tuve otro gran profesor también que inspiraba mucho, ponía un poco también de humor dentro de la sala de clase, y eso generaba un ambiente bien cálido, y finalmente me llevó a tomar la decisión de ser profesora. Hoy día no me arrepiento absolutamente de haber tomado esta decisión, creo que cada día me enamoro más de mi profesión, me apasiona hablar de educación. Hoy día trabajar con estudiantes en formación, futuros profesores, creo que es un privilegio. Para mí por lo menos es un privilegio el compartir. Hoy día tuvimos una salida a terreno con los chicos, fuimos a hacer una actividad en Pitril, y de verdad que quedé encantada porque ver lo mucho que podemos aportar desde esta profesión realmente llena el alma. Así que por lo tanto no tuve el mismo acto que Sergio, pero sí adoro mi profesión y les digo a todos aquellos que han decidido ser profesor y los que quieren decidir ser profesor están con la duda, elíjanla, porque es una profesión muy linda. Más que claro, ahí no hizo la promoción del todo la profesora Joana, que en sí, cierto, es una de las profesiones más, por no decirle la más linda de todas las carreras. Bueno, me gustaría preguntarle que una pregunta por interno en base a esta formación de profesores. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que le han encontrado a esta formación de profesores? Ustedes que ya ahora se dedican, ¿cierto?, a formarlos. Profesor Sergio, lo escuchamos. Bueno, en mi caso, junto con mi equipo hemos promovido el desarrollo profesional docente a partir del estudio de clase. Por lo tanto, como actividad colaborativa de profesores, genera algunas dificultades. Lo que nosotros hemos percibido particularmente tiene que ver con las creencias. Cada uno de nosotros, profesor y profesora, tiene sus creencias en relación a qué es la matemática, cómo se enseña la matemática, qué entendemos por aprender. Cada uno cree algo en relación a esos aspectos y otros más. El tema es que esas creencias determinan nuestra manera de actuar, nuestras decisiones, nuestro entendimiento de todas las relaciones que se dan dentro de una sala de clases. Cuando practicamos estudio de clases, los profesores tienen que enseñar conjuntamente con un objetivo común. Y el tema es que sus ideas,
a veces están basadas en creencias que son contradictorias. El confrontar estas creencias en el contexto de un trabajo colaborativo como el estudio de clase genera mucha tensión en los profesores. Bueno, en cualquiera de nosotros. Es muy complejo para nosotros contrastar nuestras creencias cuando no son iguales a las demás. A veces no estamos de acuerdo. El tema es que las creencias son muy difíciles de erradicar. Entonces, por más que alguien me dé explicaciones, mi corazón no siente que eso sea lo real. No siente que ese es el camino que tiene que seguir. Entonces, esta situación es bastante conflictiva. Hemos visto que uno de los motivos por los cuales los grupos de estudio de clase a veces se desfragmentan y no se instalan como una práctica profesional propia de una escuela es justamente esta diferencia entre creencias. Sin embargo, también hemos visto que si los profesores son capaces de mantener el trabajo por 2 meses, aún confrontando esas creencias, ganan estabilidad. Si logran más o menos 2 meses de trabajo enfrentando estas creencias y aún así llegando a acuerdos, ellos construyen a veces una visión común acerca de qué es la matemática, cómo se enseña, cómo se aprende, y en función de eso sus prácticas comienzan a parecerse un poco más, y se parecen un poco más porque de alguna forma han sido nutridas con las ideas y los conocimientos que cada uno de ellos tiene. Eso podría comentar al respecto. Muchas gracias, profesor Sergio. Joana, en base a esto mismo, ¿cuál ha sido el mayor acierto o el mayor logro dentro de esta formación de profesores? Si nos pudieras compartir. Bueno, iba a comentar de los desafíos que tenemos. Me había quedado con la idea de comentarles respecto a los desafíos que tenemos nosotros en la formación, que hoy día específicamente tiene que avanzar hacia desarrollar competencias para la convivencia escolar, que son uno de los tremendos desafíos que tienen nuestros estudiantes hoy día. Son problemáticas actuales y no menores, ¿ya? Porque sabemos que lo que es la convivencia es predominante para poder generar aprendizaje en los estudiantes, ¿ya? Y uno de los mayores aciertos, creo, que me ha permitido un poco ayudar en lo que es la formación inicial docente, tiene que ver con trabajar la técnica de análisis de incidentes críticos. Actualmente yo soy coordinadora de prácticas progresivas de la carrera de educación básica y además desarrollo las tutorías de segundo, tercer y cuarto año. Y dentro en ese contexto hemos trabajado lo que es la técnica de desarrollo de incidentes críticos, de análisis de incidentes críticos. Y la técnica de análisis de incidentes críticos tiene que ver con detectar o identificar aquellas situaciones que ocurren en el aula y que no tienen un corte pedagógico y que más bien tienen que ver con afectaciones emocionales dentro de él, ¿ya? Y que interrumpen muchas veces la rutina cotidiana y que obligan al profesor a actuar. Y precisamente nuestros estudiantes en formación han manifestado muchas dificultades para actuar frente a situaciones debido a su poca experiencia, pero conversarlo acá en la universidad, dialogar sobre estas temáticas, reflexionar de cómo actuar frente a estas situaciones que se pudieran dar o repetir a lo largo del tiempo, ha permitido ir construyendo estrategias entre ellos mismos y le ha permitido reflexionar y conocer mejor, ¿cierto?, cómo afrontar situaciones que específicamente en lo que es incidentes críticos afecta la convivencia dentro del aula, ¿ya? Y por lo tanto creo que uno de los aciertos y que me he dado cuenta que ha sido muy bien recepcionado por los estudiantes es desarrollar esta técnica de análisis de incidentes críticos y proponer, por supuesto, vías de escape o de solución para actuar frente a posibles nuevas emergencias de este tipo. Sí, sin duda. O sea, eso yo creo que para un profesor, o esto mismo que uno hace, que es conversar, comentar experiencias, nutre muchísimo y abre horizontes, de miradas, ¿ya? De ver las cosas de otra forma. Son muy buenas instancias, sobre todo cuando los chicos están en práctica. Es un acompañamiento y es una escucha activa, ya que se le hace y que se aconsejan entre ellos. Excelente, me parece muy, muy buena la idea. Bien, gracias Joana por ese acierto, gracias Sergio por mostrarnos los desafíos. Bueno, Joana igual nos contó el desafío. Y ahora vamos a ir con las redes sociales, porque ya estamos finalizando nuestro programa, pero no queremos irnos sin que queden atentos a cuáles son nuestras redes. Así que queremos invitar a Valeria Garcés a que nos comente cuáles son las redes de nuestro programa. Valeria.
Muchas gracias, Luis. Agradecido a todos del capítulo del día de hoy. Y como bien dice nuestro tío conductor, yo soy quien viene a invitarlos, a anunciarles, a contarles un poquito de cuáles son nuestras redes, dónde nos encuentran y qué pueden encontrar en cada una de ellas. Así que si me pueden compartir por ahí, yo si no, mientras tanto les voy comentando. El programa Yo Elegí Educar dio sus inicios en dos plataformas. Una de ellas es el Facebook de Yo Elegí Educar, en el mismo que nos encuentran en el fanpage de yoelegí.educar. En esta plataforma van a encontrar, además de la transmisión semanal de los capítulos, van a encontrar los afiches de los invitados, los videos que nos comparten y algunas otras informaciones que como equipo nos queramos comunicar. De la misma forma, también nos pueden encontrar por Instagram como Yo Elegí Educar y funciona de la misma manera. Son nuestras plataformas de comunicación directa con la comunidad, en donde publicamos los afiches, las temáticas de los capítulos, además de algunos agradecimientos, actividades, capítulos especiales, actividades extras del programa. Y además, tanto por nuestra página de Facebook como de Instagram, nos pueden contactar directamente a través de un mensaje. Siempre hay alguien ahí disponible de nuestro equipo que les va a leer, les va a contestar y ahí dependiendo de lo que puedan querer. Por ejemplo, pueden ahí directamente contactar si quieren participar en un programa, si quieren estar alguna temática, etcétera. Además de Facebook e Instagram, tenemos además el canal de YouTube, donde nos encuentran también bajo el mismo nombre. En el canal de YouTube van a encontrar los videos ya editados y grabados, o sea, los capítulos semana a semana, el equipo audiovisual los edita y los sube, además de algunos otros como los capítulos especiales. También nos encuentran en la aplicación X o antiguamente Twitter, donde también bajo el mismo nombre encuentran una información muy similar a la de Instagram y a la de Facebook. A través de todas nuestras plataformas siempre estamos bienvenidos leyendo comentarios que nos dejan, mensajes, etcétera. Y además, finalmente nos pueden encontrar en la aplicación de TikTok. En TikTok ya encuentran un material un poco más liviano, principalmente los chascarros de nuestro programa, como el de hoy, que obviamente todos los capítulos de Yo Elegí Educar no es Yo Elegí Educar, sino tenemos chascarros que por lo general no vienen de parte de nuestros invitados, sino que somos del mismo equipo que semana a semana siempre en algo tenemos ahí los bloopers. Antes de irme y agradecerle e invitarle, además de que nos sigan en todas nuestras plataformas, que nos compartan, que le compartan con sus conocidos, que los inviten a seguir. Me voy a despedir con algunos mensajitos que nos llegaron a nuestras redes sociales para los invitados del día de hoy. Mirta Rivas dice felicitaciones a la señorita Joana y al señor Sergio. Carlitos Manrique, hola Francisco, son de Los Ángeles. Mirta Rivas, Emilio envía saludos a la señorita Joana. Nixa Fernanda, un saludo a la profesora Joana y profesor Sergio y a todo el equipo de Yo Elegí Educar. Y Camila Valenzuela nos dice un saludo al equipo de Yo Elegí Educar que prepara capítulos interesantes cada semana. Así con eso, además de agradecerle, me despido y los dejo invitados a que nos sigan en toda nuestra plataforma y que nos vean también en nuestro próximo capítulo de la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Gracias a toda la gente que comentó. Les enviamos un abrazo desde acá, desde Yo Elegí Educar. Y bueno, ya estamos finalizando este gran capítulo que hemos tenido junto a Sergio y Joana en base a esta próxima clase pública que se va a realizar este 31 de octubre desde las 14 horas en el Teatro Municipal de la Comuna de Los Ángeles, para que todos vayan, ¿cierto?, a observar esta clase que está más que dedicada, analizada, reflexionada, ¿cierto?, y que puede servir sin duda alguna para esta reactivación de aprendizaje de matemáticas que tanto se requiere hoy en el aula. Así que la invitación está hecha y ahora nos vamos a despedir y le vamos a pedir a nuestros invitados que digan la siguiente frase, ¿ya? Yo, Sergio, o yo, Joana, elegí educar. ¿Y tú te animas? Nosotros ese recuerdito lo dejamos para siempre, en realidad. Así que vamos a partir con Joana.
Yo, Joana Espinosa, elegí educar. ¿Y tú, te animas? Excelente, Sergio. Yo, Sergio Morales, elegí educar. ¿Y tú te animas? Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Esperamos que se hayan sentido muy cómodos en el programa. Y nada, aquí vamos a seguir diciendo yo elegí educar con todo el ánimo y toda la fuerza el próximo jueves a esta misma hora. Nos vemos. Yo elegí educar.